Dice, pero faltaba algo. Yo, ¿cómo así? Nosotros le dijimos que no llamara. Y estábamos esperando su llamada. Su llamada fue lo que nos confirmó que realmente usted quería y necesitaba la posición. Y por eso nos decidimos. Y ganando 5 pesos a la semana, yo me declaré ya no pobre. Bien. Dejé de ser pobre, porque ahora yo puedo, si me gusta una camisita, comprarla. Claro. Si los zapatos ya las suelas se están desprendiendo, yo puedo hacer que me las arreglen o buscar la manera de comprar unos zapatos nuevos. Y me despedí de la pobreza de esa manera. Sobre la visita de Bruce Lee, que era muy famoso en el país, no por las famosas películas que luego, ¿verdad?, de él se comercializaron ya mundialmente, sí, sino por El Avispón Verde. El Avispón Verde, la serie que se pasaba aquí antes de que él viniera. Uno de los énfasis que yo hago en el libro es que uno debe tener siempre, el joven debe tener siempre los ojos bien abiertos. De hecho, digo en una parte que nunca se pueden tener los 2 ojos cerrados al mismo tiempo, que hay que mantener un ojo abierto. Bienvenidos laboratoristas a esta nueva emisión de Laboratorio Podcast. Hoy nos honra tener una figura que además nos pone en aprieto, porque no sabemos por dónde empezar de todo pues lo que ha ofrecido a la República Dominicana y, ¿por qué no?, también al mundo. Dice él que empezó tarde en la escuela, pero yo creo que se le fue adelante a muchos y fue pionero en tantos ámbitos. Nos llena de muchísimo orgullo tener a don Elís Pérez aquí en la cabina de Resorte Media, en el laboratorio. Bienvenido, don Elís. Nos contaba. Muchas gracias, Enia. Es un gran placer conocerte y estar aquí en tu estudio y en tu entrevista. Ciertamente yo soy el Elís Pérez que tú has señalado, aunque mi nombre de pila, mi nombre oficial, es Eliseo Antonio Pérez García. Me llamaban Antonio en casa porque mi papá le puso Eliseo a todos los varones. Entonces, para distinguirlo se utilizaba el segundo nombre. Por eso a mí en casa me llamaban Antonio. Eso fue así hasta que cuando vine de Santiago a los 10 años, fui a una escuelita preparatoria que estaba en la cuesta de la 19 de marzo, donde las hermanas Osuna. Y esa fue mi primera escuelita. Era una escuelita de formación. Yo tenía 10 años. Ahí estuve cerca de 1 año y de ahí pasé al 4º curso de la Luisa Osema Pellerano, la escuela que estaba en el Arzobispo Noel. Entonces ahí, bueno, cuando entregué mi acta de nacimiento, me dijeron, Eliseo, póngase de pie. Entonces, a partir de ahí dejé de ser Antonio y me convertí en Eliseo. Y eso siguió así hasta que aprendí inglés y decidí hacer un programa de música norteamericana. Decidí hacerlo todo en inglés. Anunciarlo con todo su palabrerío, todo en inglés. Y eso propició Your Hit Parade. Me acuerdo que decía Your Hit Parade. Eso propició que yo cambiara mi nombre a Ellis, porque lo busqué. Eliseo era Ellis en inglés. Y a partir de ahí me convertí en el Ellis que está frente a ti en este momento. Cuéntenos un poquito de su vida personal. Nunca la vida es lineal. Mire, usted nos cuenta, entra tarde a la escuela. Sin embargo, hay un acervo, había una inquietud que me luce que siempre estuvo presente y es por eso que ha estado en diferentes ámbitos y siempre de una manera destacada, cabe decir. Bueno, fíjate, yo tuve una niñez un poco anormal
en el sentido de que mi madre enfermó y murió cuando yo tenía 7 años. Wow. Entonces fui acogido por miembros de la familia Pichardo en Santiago, que vivían en la 27 de febrero, ahí sobre el río Yaque. Y yo tenía 7 años, tuve 2 años con ellos. Eran 3 señoras, Mamá Chicha, que era hija del general Valerio, que fue héroe de la Restauración en Santiago, y sus 2 hermanas, una de las cuales se llamaba Melania, y yo la llamaba Mamá Nana. Ella me bañaba todos los sábados en una tina de esas de metal. Me echaba agua, me enjabonaba y luego me secaba. Y ese era el rigor semanal, bañarme los sábados. A partir de ahí, a los 9 años, apareció un tío mío, Fenelón Pérez, allá en Santiago, que me dijo que mi padre, que se había vuelto a casar y se había mudado de Santiago a la capital, lo había llamado y le había dicho: mira, mi hijo está con estos miembros de la familia Pichardo. Yo quiero que tú lo acojas unos meses en lo que yo lo mando a buscar. Y él lo hizo así. Me llevó a su casa y tuve 1 año con él, de los 9 a los 10. A los 10 años yo vine ya a la capital, a Santo Domingo, y me uní a lo que fue mi nueva familia. Fui muy bien acogido, por lo que casi de inmediato comencé a llamar mamá a mi madrastra. Ya yo había perdido a mi madre biológica. Tuve esa suerte de que encontré una persona que me acogió bien. Qué bonito. Entonces, mirando hacia atrás, yo pienso que en mí se dieron elementos que pudieron haberme llevado a ser un jovencito díscolo y a ser a lo mejor un pequeño delincuente. Pero no fue así. De alguna manera yo siempre sentí unos valores personales, tal vez inculcados por la misma circunstancia que esas 3 señoras mayores me acogieron en su momento. Y todo lo que yo vi, sentí ahí adentro en su casa, eran de buenos valores. Y así crecí cuando llegué donde mi tío, por igual. Entonces me dio un buen muchachito. Vine a la capital, comencé a ir a la escuela Luis Osame Pellerano, me hicieron un examen para definir que yo estaba a la altura del cuarto. Una especie de psicotécnico. Una especie de psicotécnico, una evaluación. Exacto, vamos a ver en qué nivel está, en qué curso lo ponemos. Me pusieron en el 4º curso. De ahí fui a la escuela secundaria, hice el bachillerato en la Escuela Superior de Peritos Contadores, pero no hice el segundo nivel. Comencé a hacer el programa de radio y comencé a producir el dinerito, que ya eso comenzó a proveerme, y ganando 5 pesos a la semana, yo me declaré ya no pobre. Bien. Dejé de ser pobre, porque ahora yo puedo, si me gusta una camisita, comprarla. Claro. Si los zapatos ya las suelas se están desprendiendo, yo puedo hacer que me las arreglen o buscar la manera de comprar unos zapatos nuevos. Y me despedí de la pobreza de esa manera. Y bueno, y comenzaron a suceder cosas. Al hacer el programa en inglés, eso me hizo penetrar en la juventud dominicana de la época, particularmente un grupito que se daba cita en el Hotel Embajador, donde yo trabajé desde el principio, y que se componía de jóvenes dominicanos de clase media y media alta, y de los americanitos que en esa época vivían aquí, hijos de empresarios, de gente de la embajada americana, etc. Y de ahí, bueno, pues yo rompí las fronteras, los límites que me creaba mi condición socioeconómica, que era de familia de extracción pobre. Yo vivía en la Benito González, esquina Enriquillo, y recuerdo un amigo que vivía cerca, que me dijo: mira, Elis,
yo soy filatélico o filatelista. Eso quiere decir que yo colecciono sellos de correo. Yo te los recomiendo porque si te haces coleccionista de sellos, vas a aprender mucha geografía, vas a aprender historia y otros datos que te ayudarán en tu cultura en formación. Me dijo, y otra cosa importante, vas a conocer otros coleccionistas fuera de tu ámbito, fuera del barrio. Y así mismo sucedió. Entonces yo entré en contacto con gente que estaban ya fuera del barrio y que estaban en diferentes aspectos socioeconómicos que de otra manera yo no hubiera tenido la facilidad de acercarme a ellos siquiera. Pero por ser coleccionista de sellos, eso me lo facilitó. Bueno, y de ahí comenzaron a llegar las otras oportunidades. Una oportunidad que te puedo señalar, yo me convertí, bueno, yo aprendí inglés porque fui donde este coleccionista de sellos, se llamaba Miguel Victoria. Justo le iba a hacer esa pregunta. ¿Cuál fue su motivación para aprender inglés? Él vivía en la Jacinto de la Concha, entre la Caracas y la otra calle más arriba, que creo que era la Barahona. Y yo estoy con él en la sala y estamos hablando de sellos. Tú tienes esto y yo tengo el otro. Yo te puedo cambiar este por aquel que no tengo. Cuando entró su hermano mayor, Chichi. Y Chichi se paró, el hermano mayor, y ellos comenzaron a hablar. Y yo dije, ¿qué será lo que están hablando? Yo no entiendo nada. Y cuando el hermano mayor siguió hacia adentro y abandonó la sala, yo le dije, Miguel, y que yo no entendí nada de lo que ustedes estaban hablando. ¿Cómo es eso? Me dijo, bueno, lo que pasa es que aunque nuestro padre es dominicano, nuestra madre es puertorriqueña y ella ha establecido que para no perder el idioma inglés, como nosotros en la calle vamos a estar hablando español siempre, en la casa ella nos obliga, nos requiere que hablemos inglés. Por eso cuando él entró, lo natural es que me hablara en inglés. Yo dije, caramba, qué interesante. Entonces él me dijo la frase que cambiaría mi vida. Me dijo, tú ves, si tú aprendes inglés, tú y yo podemos hablar y casi nadie nos va a entender, porque aquí casi nadie habla inglés. Bien. Entonces, en ese momento, se me prendió un bombillo. Tal vez el primer bombillo que me prendió. Y yo decidí en ese momento que yo iba a aprender inglés. Y me puse en eso de inmediato. Al año yo estaba haciendo el programa en inglés en la HIZ, Your Hit Parade, con la música norteamericana. ¿Y la motivación de estar en la radio? ¿Cómo se dio esa oportunidad? ¿Tocó puertas o alguien de alguna manera casual? Muy casual. Nunca estuvo en mi mente ser locutor, porque yo nunca tuve una gran voz. Mi vocecita no calificaba en esa época. Los locutores tenían un vozarrón. Vocecita que a la postrer es su sello. Indiscutible. Y en la HIZ, su dueño, el ingeniero Frank Hatton, él se preciaba de que él tenía los mejores locutores en la radio privada, porque lo otro era Radio Televisión Dominicana, que tenía muchos buenos locutores también. Entonces, normalmente yo no calificaba para integrarme a esa emisora. De hecho, yo, como estaba en el proceso de aprender inglés, yo decidí poner un par de programas que ellos tenían en el HIZ en inglés, de música norteamericana, y escribir las letras de las canciones. Entonces, en la medida que yo iba oyendo la canción, más veces, más avanzaba en completar lo que sería el texto completo de la canción. Entonces se me ocurrió, digo, pero si yo voy a la emisora y me hago amigo del locutor del programa, así yo tengo la oportunidad de pedirle que me ponga las canciones que yo estoy más adelantado para terminarlas. Bien. Y así lo hice. Entonces Alfonso Martínez, que era el locutor del programa de las 11:30 de la mañana, que se llamaba Melodías de Broadway, me hice amigo de él y efectivamente le decía, ponme tal para yo avanzar. Y así lo hacía. En una ocasión yo le dije, caramba, mira Alfonso,
Yo escucho los sábados por la tardecita a La Voz de América, que tienen un programa que se llama Your Hit Parade. Y por lo que veo, la mayoría de esos discos, que son los más exitosos de la semana en Estados Unidos, yo veo que están aquí, que ustedes los tienen. Eso quiere decir que si aquí se decidiera, se podría hacer un programa similar aquí para la juventud dominicana. Y él me dijo, está interesante. Se lo voy a decir a Homero, a don Homero, que era Homero León Díaz, que era el director de la emisora. Él se lo dijo a don Homero, y don Homero dijo, bueno, se lo voy a plantear al dueño, a don Frank Hatton. Y a don Frank pues le encantó. Yo dije, ¿cómo tienen estos discos así? Bueno, porque él tiene una hermana en Nueva York que cada 2 o 3 semanas busca los discos que están de moda, los nuevos que han ingresado, y se los envía. Y por eso lo tenemos aquí. Entonces, bueno, Homero León, el director, habla con el dueño, con don Frank, y dice, mira, es un muchachito que dice que por qué no hacemos tal tipo de programa de la música americana. Y a él le encantó, dijo, sí, fantástico. Entonces viene Homero con el locutor Alfonso Martínez y dice, se lo dije al jefe y él lo aprobó. Dice que lo haga. Digo, que lo haga. Pero yo no he tenido en ningún momento la intención de hacer nada. Yo lo que he dicho es que como aquí está la música, lo pueden hacer. Entonces el director, Homero León Díaz, me dice, bueno, lo que pasa es que aquí ninguno de los locutores habla inglés. Ellos no saben cuál lado de los discos poner. En esa época eran los discos de 78 revoluciones. Y Side B. Entonces, ninguno lo podría hacer porque ellos no sabrían cómo hacerlo. Entonces, Alfonso Martínez me dijo, pero ¿por qué tú no lo puedes hacer? Digo, bueno, pues yo no conozco nada de esto. Me dice, pues yo te puedo poner en práctica y enseñarte. Yo le dije, bueno, si te parece. Entonces, cuando al dueño le dijeron que yo había aceptado hacerlo, él dijo, bueno, pues entonces vamos a hacerle una prueba a ver cómo suena en el aire. Yo dije, eso me pone un aprieto. Pero al fin y al cabo, el locutor, Alfonso Martínez, me dijo, mira, tú te sientas aquí, tú abres el micrófono bajando esta palanquita y le das aquí a esta otra palanquita que dé para que el disco arranque, y una vez tú haces eso, inmediatamente tú le das a este nivel que sube el volumen y te asegura que ya el micrófono esté cerrado hasta que el disco termina y tú anuncias, pones en queue el otro disco que va después de ese. Bueno, ok. Entonces, cuando me ponen a hacer la prueba, ellos se van al estudio de grabación que era al lado de la cabina. Sí, como el máster. Y era donde se hacían los programas en vivo en la emisora, que estaba en el edificio Copelo de la calle El Conde. Y cuando, con más miedo que vergüenza, yo le doy, abro mi micrófono y digo, now, lo hice en inglés porque era así, era inglés que lo iba a hacer. Y anuncio mi disco, cierro el micrófono, subo el volumen. Viene Alfonso Martínez, el locutor que se había ido con ellos al estudio de grabación, y viene de allá para acá. Me dice, vete corriendo, porque cuando él te oyó, el dueño, dijo, saquen ese muchachito de ahí, que con esa vocecita me va a dañar la emisora. Dice, él lo dijo así. Él es bocón, pero él tiene buen corazón. Lo que tú no puedes dejar es que te lo diga él, porque ahí se acaba todo. Vete antes de que ellos regresen. Interesante. Pero vuelve mañana, que yo te voy a seguir practicando. Y yo me fui así mismo, antes de que ellos regresaran. ¿Y cuál fue la diferencia? Que yo, con miedo, yo decía, debo yo regresar y enfrentarme con el dueño, que me saque por una oreja. Que decidí regresar. Y practiqué como 2 o 3 días hasta que llegó el domingo. Y con todo y mi vocecita, el programa fue un palo desde el primer día.
Estamos hablando de 1957. En 1953. Yo tenía 17 años. Wow. 1953. Era chiquito, flaquito, parecía que tenía 13 o 14. Wow. Y esa es la historia. Entonces él tuvo que soportar mi vocecita porque el programa fue exitoso desde el primer programa. Algo que noto en usted, y creo que si eso es así 2025 y hablamos de 1953 con 17 años, una inmensa lucidez y una conciencia, un estado de conciencia elevado, una precisión. Creo que puedo aseverar que sin equivocarme, sin temor a equivocarme, usted realmente tuvo habilidades naturales que luego se dispuso a desarrollar. Y voy a leer algo que a mí particularmente me gustó mucho sobre su historia. Bueno, más que sobre su historia, sobre algunas palabras que dijo cuando puso en circulación su libro, y quiero que hablemos de su libro, y creo que es una exhortación que hago a todos, principalmente a todos los jóvenes, porque él es tremendo ejemplo de superación, no voy a decir ni siquiera resiliencia, que yo creo que ya está muy utilizada la palabra o el término, pero sí de trabajo tesonero, y además esa pasión que lo caracteriza. Y les voy a dar un datito antes de continuar, y es que antes le digo yo, aquí me cuenta que vamos a hablar yo de usted, ¿de quién más? De usted, de su trayectoria, que tenemos mucha tela por donde cortar, pero a todo esto le digo, aquí no hablamos de chisme, no hablamos de nada de eso, pero algo que me sorprendió en Buena Lid es que no hubo complejo, no hubo tema, no puedo hablar de esto, yo solamente puedo hablar de aquello, no, eso es. Y yo creo que es un rasgo característico de don Elís Pérez, y es precisamente esa falta de complejo, ese arrojo, así como ese arrojo que le hizo volver a la emisora sin importar lo de la vocecita, que hoy es un inigualable y característico sello de su persona. Entonces él dijo, fui aprendiendo que el sentido de compromiso, disciplina y cumplimiento son valores no negociables que aseguran el éxito, y eso es parte de lo que busco transmitir en mi libro que quiero que comente. Vamos a socializar al respecto, y dónde está disponible para que también lo puedan adquirir, porque vale muchísimo la pena. Bueno, el libro está en Cuesta del Libro, sí, en la librería que está ahí al lado. En la 27 de febrero. Supermercado sí. Nacional. Y está en el aeropuerto también, en el gift shop del Aeropuerto Internacional de las Américas. El libro surgió en una ocasión. Yo estaba en una ocasión social y estaba compartiendo junto con el director Adriano Miguel Tejada. Que en paz descanse, sí. Tremenda Diario persona. Libre. Y ahí en ese ambiente social yo hice referencia a una anécdota de mi vida. Y a él le pareció muy interesante. Me dijo, yo me imagino que tú debes tener muchas anécdotas así parecidas. ¿Por qué tú no escribes alguna de esas cosas? Y me las envía y yo te las publico en el Diario Libre. Y yo le tomé la palabra. Escribí la primera, se la envié, la publicó, bueno, y ahí cuando te da fiebre tú sientes el calor. Claro. Entonces, bueno, yo comencé a seguirle enviando y comenzaron a salir mis anécdotas en el Diario Libre. Llegó un momento en que por una razón fortuita, como que se me hizo un poco difícil lograr que me siguieran publicando, y decidí no enviar más. Hasta que en otra ocasión social, ya ahora con el director del Listín Diario, Franjul, con Miguel Franjul, sí. Miguel me dijo, Eli, pero hace un tiempo que veo que tú no publicas nada, esos artículos que tú estabas publicando en el Diario Libre. Sí, tenía una comunidad habitué. Entonces yo le dije, bueno, pasó esto, yo me di cuenta que por alguna razón, que después yo elucidé la que podía hacer, que no viene al caso en este momento. Como que se me hizo un poco difícil que me publicaran y decidí no continuar. Me dice, pero yo te puedo publicar en el Listín Diario. Digo, bueno, si lo hacemos, a lo mejor podría ser una columna fija, semanal. Y él me dijo, bueno, si tú me envías los artículos, yo te los publico en la medida que tenemos el espacio.
hablar de una columna es otro tipo de compromiso, porque una vez se establece ya hay un compromiso de que aparezca cada día en que está supuesto a aparecer. Y yo le dije, bueno, pues vamos a ponernos a prueba. Y arrancamos. Y tuvimos 5 años, nunca le fallé. Hasta que el año antes pasado, ya yo tenía, Adriano Miguel, cuando me estaba publicando, una vez dijo, Eli, ya tenemos una cantidad de anécdotas publicadas. Esto a lo que nos va a llevar es a hacer un libro. Digo, bueno, me parece bien. Pero vino entonces el corte. Al volver ya con Miguel Franjul en el listín y hacer una columna fija, pues se fueron acumulando ahora con más frecuencia los artículos, hasta que llegó al punto en que ya me iba a sobrar material para hacer un libro que no fuera una cosa en exceso voluminosa. De hecho, tuve que hacer un programa de selección porque iban a ser excesivos los artículos. Y así se hizo el libro. Entonces, la intención del libro, que tú lo advertiste hace un rato, ha sido, porque mucha gente, especialmente cuando comencé a escribir las anécdotas, hubo gente que me decía, pues tú tienes que escribir un libro, porque hay muchas enseñanzas en las cosas que tú planteas, y sería una lástima que eso se pierda simplemente. La juventud necesita de buenos ejemplos como eso. Entonces yo tomé la determinación de hacer el libro. Y mi mujer, Francia, fue la que me atizó para que no dejara de hacerlo, pues yo lo dejaba y lo dejaba. Y ella me dijo, pero tú no vas a hacer el libro nunca. Entonces yo, como lo digo muchas veces, yo no soy escritor, yo soy hablador. No, pero bien. Entonces yo le dicté. Mientras tenga algo interesante que decir, que escribir. Exacto. ¿Cuánto no escriben? Bueno, porque he aprendido también a que la elocuencia del silencio algunas veces vale más que las palabras mismas. Y he aprendido a hacer silencio. Hasta en la música el silencio se cuenta. Entonces, bueno, el asunto es que el libro salió, ha sido muy exitoso. Y el motivo principal, yo lo digo ahí en alguna parte del libro, es convertirlo en un referente para aquellos jóvenes que aspiran a desarrollar una vida mejor para su presente y su futuro. Porque los relatos, las referencias, las anécdotas que están señaladas ahí no son intenciones, son todas cosas realizadas, llevadas, por supuesto, a su conclusión y todas exitosas. Entonces es un buen referente. Usted también fue corresponsal durante muchos años de ABC News. 25 años. Wow, o sea, ellos me reclutaron en el 65 con la revolución. Comenzó la revolución, vinieron los norteamericanos en la invasión que nos hicieron y recibí una llamada de la embajada americana de Franklin Polanco, que me dijo, mira Eli, tenemos aquí un corresponsal de ABC que vino de Nueva York a cubrir la revolución, pero él no habla español ni conoce el país. Entonces nos planteó que si conocíamos a alguien que pudiera serle no solo traductor, sino saber llevarlo de la mano. Y pensamos que tú eres esa persona. ¿Tú estarías dispuesto? Digo, bueno, ¿cómo no? Vamos a probar. Pues mira, él está en el Hotel Embajador, en la habitación tal, llámalo que nosotros vamos a llamar para decirle que tú vayas. Efectivamente, yo fui. El tipo me dice, la decisión no es mía, la decisión la toman mis jefes en Nueva York. Tengo que hacerle una prueba y mandársela por el teléfono para que ellos lo evalúen y ellos deciden si lo toman o no. Yo le dije, bueno, pues vamos a hacer la prueba. Entonces el tipo me puso un bolígrafo en papel y me dice, vamos a suponer que acaban de asesinar a Fidel Castro en Cuba y usted va a reportarlo. Acaban de asesinar a Fidel Castro en Cuba. Ok, entonces yo cojo mi bolígrafo. Me dice, naturalmente usted lo va a escribir en inglés. Digo, lógico que sí. Cuando voy a comenzar a escribir, me dice, y tiene que contar
como quiera que lo vaya a contar la historia, en 40 segundos o menos. Y yo le digo, 40 segundos, una historia que tendría tantas dimensiones y tantos ángulos para tratar, tanta significación. Él se sonrió y me dijo, así mismo es. Hay un supervisor que se ocupa de que no pase de 40 segundos y si él se duerme o algo de eso, hay una máquina que a los 40 segundos te corta como quiera y te saca del aire, si fuera el caso. Y yo tuve que escribirlo como 6 o 7 veces para meterme en 37, 38 segundos, más o menos. Y conté la historia. Ellos la aprobaron y me convertí en el corresponsal de ABC y le serví por 25 años. Wow. A los 25 años me hicieron una oferta para convertirme en el presidente del Consejo de Promoción Turística que querían crear los hoteleros del país, como un brazo de promoción y publicidad e información sobre el sector con carácter internacional. Entonces yo consideré que eso ya iba en un choque de intereses con la función de reportero, porque el reportero a lo que se refiere siempre son a cosas negativas, eso es lo que son las noticias. Entonces yo le puse mi renuncia, le di las gracias, 25 años de servicio, bueno, y quedamos ahí. Debo decirte que eso fue en el 65, cuando yo fui recogido como corresponsal de ABC. Como 2 o 3 años más tarde, ya yo conocía a los jefes míos en Nueva York, había pasado por allá, nos conocíamos personalmente. Y allá el director de la noticia de radio, me dijo, mira Eli, hay un movimiento aquí ahora de inclusividad de los sectores minoritarios. Entonces hay personas de color, hay mujeres y hay latinos que van a tener la oportunidad de integrarse, que hasta ahora les resultaba difícil. Y me puso el caso de Gerardo Rivera, sí, que había que sido tenía el conductor. Sí. Me dijo, la NBC acaba de contratar, o CBS, a Gerardo Rivera, un joven abogado puertorriqueño que vivía aquí en Nueva York, y él ha comenzado a convertirse en reportero, porque ellos necesitaban integrar gente de esas minorías. Con esto te quiero decir que si tú quisieras, nosotros podemos acogerte, pues ya tú eres parte de la familia, eres parte de nosotros, y venir aquí a Nueva York y ser parte de nuestro estado. Yo le dije, bueno, eso está interesante, pero lógico, yo tengo que pensarlo y hablarlo con mi gente. Y lo pensé muy bien y decidí quedarme aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo fui director de crucero, de 1959 al 63, cuando yo me casé al final del 66, el 30 de octubre, Francia y yo, entre otras cosas, nos dimos un cruce por Miami y yo hice una reserva con la compañía a la que yo le serví 4 años como director de crucero para nosotros tomar ese crucero. Y el vicepresidente de la compañía vino a saludarme, le dijeron que yo me había casado y estaba en ese viaje. Y él vino a saludar. Cuando me dio el abrazo, me dijo, Ellis, ¿no te has involucrado? ¿Have you gotten involved? Y yo le dije, señor, ¿qué usted me quiere decir con eso? Me dice, bueno, tú aquí, en el tiempo que estuviste con nosotros, adquiriste una experiencia que no todo el mundo puede acumular. Y me imagino que tú eres el único dominicano que lo ha hecho hasta ahora. Tú tienes que poner eso al servicio de tu país. Yo le dije, pues mire, no, yo no lo he hecho, pero tendré en cuenta esa orientación que usted me da. Y ahí me abrió la mente a que podía servir al Estado. Yo nunca he tenido inclinación a la política, porque no tengo unos valores que me lo impiden. Y el despliegue de poder
tampoco me atrajo tanto como para yo sacrificar otras cosas y dedicarme a eso. Entonces, bueno, llegó un momento en que me propusieron el PRD, cuando llegó al poder, Ibelice Pras de Pérez, la esposa de mi compadre, Mario Emilio, uno de mis mejores amigos de infancia, le sugirió a Mario que si yo estaba en disposición de, cuando ellos ganaron las elecciones, de ser parte de la comisión de turismo que iba a trabajar en lo que sería el plan de turismo del PRD para 79. aplicarlo de ese periodo de gobierno, del 78 al 82. Entonces yo le dije sí, lo haría con mucho gusto y me integré a eso. Y eventualmente eso me llevó a ser considerado para ser nombrado secretario de Estado de Turismo. Así que eso fue uno de los énfasis que yo hago en el libro, es que uno debe tener siempre, el joven debe tener siempre los ojos bien abiertos. De hecho, digo en una parte que nunca se pueden tener los dos ojos cerrados al mismo tiempo, que hay que mantener un ojo abierto. Porque las oportunidades siempre están alrededor. Siempre están alrededor. A uno le toca detectarlas, sí, que están ahí, porque están, pero tú tienes que detectarlas. Y después que las detectas, tienes que tomar acción. Tienes que perseguirlas. Y una vez decidiste hacerlo, no cansarte. Perseguirlas hasta el final. Y si actúas así, lo vas a lograr. Y esa es la historia de mi vida contada en ese libro. Bueno, yo les exhorto a que cuando vayan de viaje y quieren regalar algo significativo a un familiar, algún ser querido, algún contacto también para que pueda elevar la dominicanidad de siempre de una mejor forma, porque siempre he dicho que no tenemos los mejores referentes entre los que, por ejemplo, con los artistas o con algunos políticos, creo que tenemos más que ofrecer, más que promocionar en buena lid dominicana, que dichosa de paso tiene muy buenos indicadores con el turismo actualmente, etcétera, pero hay que seguir promoviendo que la imagen sea más excelsa, más elevada y regálense y regalen pues un libro de don Elis Pérez, porque ya bien nos dijo que no solamente en Cuesta, sino también en el aeropuerto, que espero también, por favor, Rainieri, también el de Punta Cana, ¿verdad? Tenemos que tenerlo Fran, ya. Mi gran amigo. El primo. El primo tuyo. Sí, por los Marrancini. Pues entonces, también para tenerlo allá, grandísimo ahí, Elis Pérez, porque realmente es un legado. Aquí hay algo que siempre he destacado en todos los programas, esto es como la 13ª emisión de este nuevo programa, el Laboratorio Podcast, y es precisamente la no victimización. El individuo, la no victimización. La gente suele victimizarse, no importa que venga de una familia empobrecida o otra de un elevado estrato social, porque básicamente no, que si yo soy producto de divorcio, mira todo lo que pasó usted. O sea, mire lo que pasó, perder una madre a los 7 años, entonces pasar por diferentes familias que gracias a Dios fueron muy buenos referentes en cuanto a códigos morales, pero no hubo una, eso no lo refrenó, por el contrario, le sirvió de motivación. Y nunca me he quejado. Exacto. De las circunstancias que me envolvieron en esos momentos. Lo propio. La vida fue así. Lo propio, por ejemplo, muchas padres, madres, que ahora que es más pesado porque tengo hijos. No, es todo lo contrario, eso debiera ser tu motivación. Entonces, creo que qué mejor ejemplo que usted con ese que ha sido un enunciado, ha sido una constante en todos los programas nuestros, porque quiero atacar eso, esa narrativa de raíz. Déjame hacerte, porque sé que el tiempo se nos va a terminar pronto. Déjame hacerte una anécdota que es muy valiosa, está dentro de mi libro. Es que en un momento dado yo vi de las diferentes cosas que a mí me ha tocado hacer e involucrarme, casi todo me ha ido llegando una tras de otra sin yo buscarla. Pero hay 2 ocasiones en que yo vi anuncios en el periódico de profesor de inglés y los respondí y los conseguí en cada caso. En esta situación fue un anuncio del colegio Luis Muñoz Rivera, que en esa época era el colegio número 1 del país,
ahí en la César Nicolás Penson. Mr. y Mrs. Rivera. Y yo vi el anuncio. Se busca joven, bilingüe, español-inglés, no más joven de 20 años, ni más viejo de 40, algo así. Yo dije, pero esto es mío. Entonces yo llamé y hice la cita. Y me recibió Mrs. Rodríguez. Y ella me preguntó, bueno, ¿y usted como me vio muy jovencito? Yo le dije, bueno, yo luzco más joven de lo que soy realmente. Pero usted cumple con lo que dice. Sí, yo cumplo, yo tengo más de 20 años. Tenía ligeramente unos meses más en ese momento. Y ella me dice, bueno, pues siéntese aquí y dígame por escrito, ¿por qué razón usted cree que yo le debo dar la posición a usted? Porque usted entenderá que como hicimos un anuncio público en la prensa, hay mucha otra gente que nos está llamando. Así que va a haber muchos aspirantes a la posición. Entonces nosotros le vamos a pedir a todos los demás lo mismo, que nos digan las razones por las cuales debemos otorgarle a ellos ese privilegio o esa condición. Yo le dije, ok, me senté. Y me dijo también, seguramente usted lo puede hacer en inglés, porque era para ser profesor de inglés. Y yo se lo escribí. Cuando termina, ella no lo leyó. Me dijo, bueno, señor Pérez, muchas gracias. No tiene que llamarnos para averiguar, porque nosotros llamaremos a la persona que seleccionemos. Así que esa va a saber y ya esa será la seleccionada. No tiene que llamar. Ok, me fui. Pasaron 3 o 4 días, 5 días. Digo, pero no me han llamado. ¿Y qué pasa? Me dijeron que no tenía que llamar, pero yo pienso que han debido llamarme. Y llamé. Me dijo la muchacha, ¿de parte de quién? Le dije que el señor Eli Pérez, que estuvo allá haciendo la prueba. Un momentito. Y voy allá para acá. Me dice Mrs. Rodríguez que venga el lunes antes de las 8. 7:30, 8. Yo comencé a celebrar de una vez, porque si había sido descartado, no me iban a convocar a volver para allá. Bueno, el lunes voy temprano. Y ella me recibe, me dice, señor Pérez, lo quiero felicitar. Usted fue la persona seleccionada. Hubo muchos aspirantes a la posición, tal y como yo le advertí. Pero dentro de todas las personas que nos contestaron la pregunta de por qué debíamos darle la posición, todo el mundo, sin excepción, se refirió a que tenían a su madre enferma, a que tenían 3 hijos en la escuela que no le podían comprar los libros, a que tenían un hermano que estaba en el hospital, a que hace que yo cuánto tiempo que no conseguían trabajo. Dice, el único que se salió de esa línea y nos dijo todo lo bueno que podía hacer por el colegio si lo contratamos fue usted. Dice, pero faltaba algo. Digo, ¿cómo así? Nosotros le dijimos que no llamara. Y estábamos esperando su llamada. Su llamada fue lo que nos confirmó que realmente usted quería y necesitaba la posición. Y por eso nos decidimos. Entonces eso tiene una gran enseñanza. Primero, no acogerte a quejarte de lo tuyo, algo que tú referiste un poco más temprano, a no victimizarse. Sí. Siempre tratar de mostrar lo que tú puedes aportar a la causa que sea, a la que te acoges o con la que te identificas. Y lo segundo es dar muestra de un interés genuino, legítimo, que esa llamada lo tipificó. Le dijimos que no llamara. Hizo su diligencia. Y estábamos esperando, porque eso es lo que nos iba a confirmar. Hizo su diligencia, su capacidad de gestión. De manera que la posición es suya.
eso reivindica el hecho de que la mediocridad nunca es el camino, nunca será el camino. Así es. La victimización es solamente sinónimo de mediocridad. He visto buenos profesionales tirándose a muerto y eso es penoso. Y es un tema, ese speech mental es lamentable porque incluso a veces pasa hasta de generación en generación. Y como quiera que sea, no es excusa, porque tiene que decidirse, tiene que abrirse a la posibilidad de hacer algo sin esperar que el otro le acarree. Así es. Por eso es que tenemos tantos problemas de fondo en cuanto a nuestro sistema, pero es empezando por la misma familia, es formación de familia, es un tema cultural y es pensar, por ejemplo, que el Estado es un proveedor, el Estado le tiene que dar todo, que si un familiar, miren, esto es algo que se ha abordado en diferentes programas y voy a seguir siendo incisiva porque como así mismo la gente no lee mucho, hay programas que no lo ven completo y lo voy a poner por parte, por pedacito para que les quede claro, porque yo creo en la repetición. Y eso que no me gusta que me repitan, pero no todo el mundo entiende de una. Entonces hay que repetir, hay que repetir. Lo propio que si hay una familia X, no, como ese que está en Estados Unidos, ese que está en Europa, ese está obligado a mandar la remesa de que porque yo soy de... No. Hay un dicho que dice, un refrán, que Dios ayuda al que madruga. Dios no ayuda al mediocre. Y eso extrapólelo. No importa que usted sea atea. No importa que usted sea ateo. Ayudaré, que exacto. Que Dios lo dice. Exacto. Yo te ayudaré, pero tú tienes que ayudarme primero. Eso le puede servir hasta al ateo si quiere, no importa, no es un tema religioso. Es que no es que se va a tirar a muerte y le va a tirar la cara a otro, no, haga lo propio, estudie, hay oportunidades de estudiar, de trabajar. Eso es mentira, dije que no hay oportunidades, que si no hubiese una migración tan alta de venezolanos, colombianos, de haitianos, de rusos, de italianos, o sea... Debe ser lo único, a lo mejor que venga que aquí hay oportunidades. No. Y hay un artículo en mi libro que dice: la escalera del éxito no se sube solo. Y la vida a mí me ha enseñado que en las diferentes oportunidades que yo he tenido de hacer cosas y llevarlas a su complexión, a terminarlas y entregarlas o disfrutarlas, casi siempre hay gente que te ayuda, directa o indirectamente, para que tú puedas lograr ese objetivo. Entonces yo lo llamo así, ese artículo: la escalera del éxito no se sube solo. Como hay otro artículo que dice, ¿cuándo decir que no? Y doy 3 ejemplos de situaciones en las que yo tuve que decir que no, porque hago la introducción de ese artículo más o menos diciendo que el que te ofrece algo generalmente es como una oportunidad que te conviene, te lo está ofreciendo. Pero algunas veces, por más que parezca que te conviene, hay cosas que no te convienen y tú tienes que saber discernir, saber separar una cosa de la otra y decir que no. Sí, porque al final de la jornada, si acepta algo que le es inconveniente, usted es el único responsable. Porque todo el mundo anda de venta. Todo el mundo anda ofreciendo un producto, el que sea. Entonces, y hay otro artículo que es importante, que tiene que ver con momentos en que tú tienes que jugártela. A sabiendas de que si te va bien, ganaste. Pero si no te va bien, hay una pérdida. Y tiene que hacerse responsable de eso. Que hay que apuntar. Empezando por lo moral, porque realmente el tema del lamento, no hay tiempo para lamento. No hay tiempo. Y a mí me pasó eso cuando yo era director. Yo era asistente del director. Fui 1 año. Y el director que me contactó en el Hotel Embajador, ese día que el barco de cruceros vino, y yo le daba servicio local a través de una agencia de viajes para la que yo trabajaba en esa época. Y él me dijo: yo te ofrezco la posición de mi asistente porque el que tengo no me funciona bien. Era un americano que dice que tomaba mucho y no le servía bien. Y cuando me dijo lo que ganaba, yo le dije: pues yo gano eso aquí, y aquí yo soy un principito con mi programa de música americana y la juventud y toda la cosa.
yo no me voy a ir si no me representa algo adicional. Claro. Entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que yo en un año te puedo preparar para que tú seas director. Y siendo director, la diferencia es esta y esta. Y yo, bueno, pues valdría la pena. Y decidí tomar el riesgo. Y me fui. Eso implicaba irme del país. La sede de la compañía de los barcos era en Miami. Y bueno, yo cubrí mi año. Estaba justo cumpliendo el año cuando sucedió algo que implicó que el director de ese momento tuvo que salir, que no era el que me protegió, el que me contrató, era otro, y que era un buen director también, pero hubo una dificultad que tuvo con un turista y hubo una agresión y él tuvo que abandonar el barco. Yo dije, bueno, ya yo tengo mi año cumplido, yo he hecho mi tarea de aprenderme bien el trabajo y yo estoy listo. Y resulta que cuando llegamos a puerto, me dice, no, hay un señor inglés seleccionado por el dueño, que viene de director. Pues yo me doy cuenta que el señor no tenía la menor idea del trabajo que había que llevar a cabo. Pero como él está ahí, él lo puede guiar y lo puede hacer por él. Cuando ya pasaron 2 viajes, y yo me di cuenta que no había nada que hacer. Este tipo no tiene las condiciones mínimas para ser director. Yo al final del segundo viaje pregunté si el dueño estaba ese día en la oficina. Señor Leslie Fraser. Me dijeron que sí. Pues dígale que yo quiero verlo brevemente. Y fui a verlo. Y se lo dije, mire señor. Me dijeron que el dueño lo seleccionó porque era inglés y tenía un acento inglés magnífico que a él le encantaba. Eso es muy atractivo para muchas personas, bueno, ese inglés británico. Yo le dije, mire, señor Fraser, yo lo siento mucho, pero este señor Wilson no tiene la menor idea de lo que es el trabajo de un director. Y se lo digo porque ya he salido 2 veces con él y veo que él no va a aprender porque no tiene él dentro la madera de sí las condiciones para desarrollar algo. Y yo no voy a hacerle su trabajo así de simple. Es más, señor Fraser, yo no salgo en el crucero de esta tarde con él y él viene como director. Cuando yo le dije así, ese hombre se encabritó. Me dijo, God damn it. You're gonna tell me how to run my business? Oh. Maldita sea, tú me vas a decir cómo yo manejar mi negocio. Y yo me sorprendí porque fue furioso que lo dije. Y yo le dije, señor Fraser, yo no puedo decirle cómo manejar su negocio. Ahora yo sí puedo dar media vuelta, irme a esa puerta y mañana irme para mi casa en República Dominicana. Diciendo eso, dando la media vuelta y cogiendo para la puerta. God damn it, come back here. Volvió a cabritarse. Maldita sea, ven acá de nuevo. Sí, Mr. Fraser. Él se dio cuenta que yo estaba muy en serio. Me dijo, ok, tú vas como cruz director esta tarde, pero un consejo, no te pongas a estar enamorando a las muchachas. Digo, Mr. Fraser, I never fool around with the girls. Mr. Fraser, yo no pongo a fregar con las muchachas. Yo pude haberme muerto de la risa al decirlo, pero no lo podía hacer en ese momento. Pero no, Mr. Fraser, yo no brego con las muchachas. Yo sí bregaba mucho, yo estaba soltero y sin compromiso, un santiaguerito suelto así. Ya tú sabes. Pero ese ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? De que yo me la jugué totalmente. Yo no puedo decirle a usted cómo maneja su negocio. Ahora yo puedo irme a la puerta y mañana coger un vuelo para mi país, para República Dominicana. Eso sí yo lo puedo hacer. Usted hizo su tarea, pero tampoco menospreció su capacidad y su tiempo invertido. Sí, no, yo estaba haciendo una inversión. Otros lamebotas se hubiesen quedado con tal de no perder la posición comoditicia. Digamos que no la mejor, pero la comoditicia. Porque yo sé que los cambios son, los hace sentir a uno vulnerable. Realmente son complicados, pero hay que asumirlo. Hay que asumir lo que viene.
tiene, porque bien pudo él haberle tomado la palabra y ahí se quedaba el asunto. Pero no, entonces usted se la jugó. Yo me la jugué. Llegó el momento de hacerlo, lo hice y por suerte tuve éxito. No, pero eso definió genial. Ahí el curso de mi... Y para ya casi terminar, que me gustaría dejar el pendiente para otro programa y además con otros panelistas que yo sé que tendrán muchas preguntas que hacerle. Además, voy a preguntar antes de decir esto, o después de decir esto, pero lo voy a dejar en queue, sobre la visita de Bruce Lee, que era muy famoso en el país, no por las famosas películas que luego, ¿verdad?, de él se comercializaron ya mundialmente, sino por el Avispón Verde. El Avispón Verde, la serie que se pasaba aquí antes de que él viniera. Y que estaba, ¿cómo era que se llama? John Rhee, la escuela de taekwondo. Jung Rhee fue el padrino de la escuela de karate. Que era de José Reyes. Sí, sí. José Reyes, que bueno, Cookie Reyes, sí, José Reyes, Cookie Reyes. Él fue mi profesor. Yo decidí hacer karate ya a mis 33 años por ahí, que era tarde para eso. Wow, pero decidí hacerlo. Y en eso fue en 1970, vino Bruce Lee. Entonces, Cookie me pidió que yo fuera su traductor y su presentador, porque él iba a hacer algunas presentaciones ante el público. Sí. Entonces yo lo presenté las 2 o 3 veces que lo hizo. Lo llevé a mi programa de televisión que tenía entonces en el 7, Encuentro, que era los domingos por la noche. He oído que se perdió ese material del programa. Pasa que no hay la más remota forma de... No quedó nada. Rayos. En esa época no había grabadores domésticos de televisión, de imágenes, de videos. Sí. No existían. Entonces tú tenías un grabador de video por necesidad en las plantas de televisión, pero eran unas máquinas enormes de 2 pulgadas de ancho la cinta, solo para uso profesional. Para ver un programa había que ir al canal para verlo ahí, pero tú no podías llevártelo a la casa porque no existían los grabadores reproductores domésticos en esa época. Entonces de eso no quedó nada. Es igual que el programa Los Recién Casados, que yo tuve la oportunidad de hacer por 7 años en el 7. ¿Una idea suya? ¿Idea suya? Bueno, fue más bien la copia de un programa norteamericano. Fue nuevo aquí. Usted ha sido un emprendedor en el TV business. Yo lo que hice fue dominicanizar, aplatanarlo. Sí. Y yo hacía, yo creaba las preguntas y fue un toque de queda. Freddy Ginebra hacía Dígalo como pueda, media hora, y yo hacía Los Recién Casados, media hora. Ese era un bloquecito que era un toque de queda en la televisión. Un hombre espectacular del showbiz, porque que también estuvo con el primer programa, el Hit Parade, pero que también era la versión como, ¿verdad?, local. Pero eso habla de visión. Eso habla de... Sí, yo pensé que en ambos casos, en el caso del Hit Parade, a mí se me ocurrió hacerlo así, hacer una versión local de la selección de las más populares de la semana. Pero en el caso de la televisión, vuelvo a que la escalera del éxito no se sube solo. Fue mi gran amigo entonces, Víctor Cabral, que venía de haber ocupado la posición de cónsul general y ministro consejero de la Embajada Dominicana en Londres. Y habíamos trabajado juntos en el viejo Hotel Jaragua y en el nuevo Hotel Embajador, antes de que él se fuera. Entonces, él fue que me dijo, mira, Eli, hay un programa en Estados Unidos que es el Tonight Show, que lo hace Jack Paar en esa época. Después lo hizo Johnny Carson, que fue el más famoso de todos. Y aquí en Londres lo hace, no me acuerdo el nombre, había un inglés que hacía una versión similar, pero en Londres. Y yo veo que la televisión dominicana no tiene nada parecido. Y yo creo que tú eres la persona. Caramba, a la postre no tiene nada parecido, porque si evaluamos, por ejemplo, las carteleras, por así decirlo, de la televisión, porque de podcast no lo vamos a incluir, pero de la televisión como medio tradicional no hay.
Y si lo hay, es bueno. Entonces no me planteó eso, me dice, yo creo que tú serías la persona. Yo le digo, bueno, Víctor, es posible si yo conozco el Tonight Show, cada vez que voy a Nueva York o a Miami, lo veo allá, pero yo tengo un compromiso de ir a transmitir los juegos de béisbol de Grandes Ligas, algo que yo también creé aquí con mi emisora nueva, Radio Universal, seguir la carrera de los peloteros dominicanos en Grandes Ligas, ese primer grupo. Marichal, los hermanos Aló, Julián Javier. Yo le dije, entonces, estamos yendo a transmitir una vez al mes en vivo. Recreamos todos los días localmente, pero una vez al mes vamos a transmitir en vivo desde diferentes estadios para el pueblo, para el público dominicano. Entonces yo no dejaría eso para hacer un programa de televisión fijo. Entonces él me dijo la frase que me conquistó. Me dice, pero yo veo que el programa lo llevan a cabo la figura principal y una figura secundaria. Me dijo, a lo mejor yo podría ser esa figura secundaria. Y cuando tú tienes que viajar, bueno, pues yo ocupo ese lugar. Yo le dije, pues mira, así podría ser. Bien. Y así lo hicimos. Y eso me lleva a mí a la televisión. En el 1967, marzo del 67. Y fíjate, dicen que la carga se arregla en el camino, que no importa cómo comienzan las cosas, por lo pobremente que puedan comenzar. Uh-huh. Y yo siempre he dicho que eso puede ser así, pero no necesariamente. Porque el primer programa que hicimos de encuentro en el Canal 7 es probablemente el que resultó ser el mejor programa de todos. Un programa que se hizo más de 15 años. Porque en ese programa estaba Oscar de la Renta, que por primera vez trajo a sus modelos internacionales desde Nueva York. Y a Mary Rodríguez, que en esa época era la dominicana, que era modelo y que le servía a Oscar en Nueva York también. Estaba Oscar con sus modelos. Estaba Roberto Llanés, que era bolerista de ese grupo de Lucho Gatica, Roberto Llanés, Marco Antonio Muñiz, los primeros boleristas de esa época. Y en ese programa, además de Oscar y sus modelos y Roberto Llanés, nosotros incluimos al doctor Timo Pimentel, que en esa época, jovencito, sí, ya era médico graduado. Uh-huh. Era fotógrafo del área deportiva, era dibujante, era escultor y Dios sabe cuántas cosas más. Sí. Y lo llevamos precisamente como un ejemplo de un joven dominicano de múltiples talentos que lo podía mostrar a la franca y fácilmente. Y lo llevamos como un modelo de eso. Y ese yo pienso que fue el mejor programa que se hizo en todo el tiempo, siendo el primero. No hubo que arreglar la carga en el camino. Noto una constante, o hay que destacar una constante en todas las personas exitosas, y es que son agradecidas. El aporte que puede hacer un tercero no necesariamente tiene que ser económico, a veces puede ser como una idea, un empuje. Como este caso. Exactamente, por eso lo menciono. Un apoyo moral, donde te dicen, por ejemplo, tú como pionero en algo, una idea que es novedosa y la gente no la va a entender porque sí, ni está obligada. Sí. Tú haces lo propio, sin quejas, ¿verdad? Pero hay alguien que te dice, óyeme, dale, que tú puedes. Seguro. Buenísimo eso. Mira, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero mete mano, como un buen dominicano. Lógico. Atrévete. Y eso, esa es la palabra, y ese atrévete. Espaldarazo moral, esas palabras en el momento adecuado, esas palabras precisas en el momento adecuado, son como gasolina para el alma, como combustible para el alma en buena lid. Entonces hay que ser agradecido, definitivamente. Hay que ser agradecido de todo. Y yo creo que eso, al ser agradecido también nos estamos dando. Al dar, nos damos. Don Elis, hay algo que quiero terminar por decir, que es felicitarle. Primero por cómo habla de su señora,
doña Francia, Sí. que estuvimos hablando de que conozco a doña Francia, de don Víctor García Lecón, la esposa de don Víctor García Lecón, son muy buenos amigos. Y digo, pero ven acá, mira qué coincidencia, porque ella es Pérez y entonces Francia de Pérez. Me dice, no, pero que sí hicimos, me cuenta que hicieron una reunión con todas las Francias de esposas. Éramos 4 parejas en las que las 4 mujeres eran Francia. Entonces yo digo que a mí me llamaban, que me pueden llamar todavía, el pequeño de Gaulle. ¿Se acuerda que el mariscal de Gaulle, el general de Gaulle, era bien alto? Hombre, medía como 6'7", 6'8". Entonces por eso a mí me llamaban el pequeño de Gaulle. ¿Por qué? Porque yo domino a Francia. Domina a Francia. Bueno, y un comentario que hizo, y esto es también un ejemplo para los hombres. Porque la valía de un hombre no se mide por la cantidad de mujeres que puede conseguir. Eso además no es nada meritorio y es normal que joven al fin tenga una que otra aventura. Pero ya cuando usted decide, soltero, yo fui mujeriego. Sí, pero cuando yo me casé, ahí terminó. Soy el marido, nada más. No, y con qué orgullo lo dice, es un hombre feliz, eso se nota. Lógico. Eso se nota y esas son las cosas que hay que elevar. Los tiempos modernos tienen muchas cosas buenas y tienen otras tantas que hay que sopesar y tratar de no perder el enfoque de lo que realmente nos hace felices, porque por eso es que hay tanta depresión, tantos problemas en nuestras sociedades, no solamente la latinoamericana, sino en el mundo. Y es precisamente por ese descalabre. Creemos que es mucho, porque esa es libertad. Eso no es libertad, eso es una transgresión de su calidad como ser humano, y eso nada más lo lleva al derricadero, porque es una vaciedad existencial indescriptible. Así que qué hermoso cuando más que una mujer o un hombre o un esposo uno consigue un compañero de vida con el que echar mano a mano un proyecto. Usted es un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Yo estoy contentísima de haberle invitado al programa y que usted haya correspondido. Me siento honrada por tenerle aquí en el Laboratorio Podcast. Estas son de las cosas que hay que promover, no solamente el talento, el brío, la capacidad de acción, la consistencia, la coherencia de don Elis Pérez, nuestro showbiz. Ese es nuestro hombre que en términos no solamente del éxito comercial en cuanto al entretenimiento, sino al aporte que ha hecho a la cultura y a promover la cultura dominicana en otros países. Bueno, no podemos hablar de otro sino de don Elis Pérez. Gracias por estar. Gracias a ti, un gran placer. De esta forma nos despedimos de El Laboratorio, así que los amo.